Hola, buenos días. Vamos allá con la corrección de la parte número 2 de las preguntas convocatorias anteriores, auxiliar y de administrativo del tema de informática básica. La semana pasada veíamos las preguntas de la 1 a la 18, comenzamos y terminamos hoy con lo que queda, que son las preguntas más recientes, todas las de la última convocatoria, que son de las preguntas de la 26 en adelante y las que quedaban de ¿cómo que era? No sé si era estabilización, que son de la pregunta 19 en adelante. Como bueno, ya comentábamos en la clase anterior relativa a esta también, preguntas muy sencillas, en realidad no es un tema en el que hayan preguntado jamás cosas que vayan más allá del temario. Podrían, en realidad, además es una parte del temario que antes era muchísimo más grande. Yo les decía también que antiguamente no existía el temario de Windows, ni temario de Word, ni de Excel, nada así a nivel teórico, sino que casi que las preguntas del temario informática eran solo informática básica y por tanto el temario era más amplio en ese punto de vista, tanto en cuanto habían generaciones de la informática, partes de un microprocesador y cosillas que antes explicaba, y es quizás de lo muy poco o lo único que yo recuerde ahora que son cosas que yo antes explicaba y ahora no. Generalmente en casi que todos los temas cada año voy explicando más que lo anterior, pero en este tema en particular sí es verdad que cada año voy circunscribiendo más el temario a lo más básico, pues porque en realidad, y como ya vimos la semana pasada y veremos también ahora, las preguntas son súper fáciles. En realidad, las 4 o 5 preguntas que vienen ahora son relativas, repito, a estabilización, donde el nivel es todavía inferior al que nos encontrábamos con este tema en informática básica de administrativo y auxiliar de acceso libre o de promoción interna, así que en realidad no son determinantes ni son un buen ejemplo del nivel. Quizás ya de la convocatoria de la pregunta 26 en adelante, que esas últimas 11 preguntitas sí que tienen que ver algo más con lo que sería el nivel normal, por decirlo así. Nada, las primeras 18 preguntas no las comimos en 35 minutos, creo, la semana pasada. No creo que nos dé mucho más tiempo lo que falta, porque la verdad que, repito, es un tema muy sencillo, pero hay que verlo. Así que vamos allá, pregunta 19, que creo que es por donde íbamos. Ya les anticipo, repito, que estas son bastante sencillas. Pregunta 19. Tiene que ponerse en contacto con el departamento de soporte informático de su unidad para que le instalen el sistema operativo en su equipo. ¿Cuál de los siguientes es un sistema operativo para ordenadores de sobremesa? En realidad, como comprobarán, la pregunta es una chorrada tremenda, pero una chorrada a nivel de, esta es de regalo, de básicamente cuál de los siguientes es un sistema operativo. Ni explico nada. Tenemos 19, la B de Barcelona. Pregunta número 20. ¿Cuál de los siguientes es un conjunto de especificaciones para cables, conectores y protocolos para la conexión, comunicación y alimentación entre ordenadores, periféricos y otros dispositivos? Evidentemente, si me estuviesen hablando de conexión, perdón, de comunicación, pues sí, mira, HTTP, pues tiene que ver con el tema de la transferencia de archivos de hipertexto en los archivos HTML entre servidores y ordenadores. Venga, vale. Lo que sería el tema de nada, ya está. Conexión un poco más, porque comunicación, nada. JavaScript es un lenguaje de programación específico para añadir elementos a páginas web, así que no tiene nada que ver con esto. Y NTFS, como ya sabrán muchos de ustedes, es el sistema de archivos preestablecido en las unidades de disco de Windows 10 cuando la unidad de disco es un disco que contiene el sistema operativo. Es más, es, repito, el sistema de archivos que se aplica por defecto en un disco duro que va a contener un sistema Windows. Sobre esta pregunta del NTFS ya lo veremos cuando empecemos a corregir las preguntas de Windows de convocatorias anteriores. Del 2015 al 2022 la han preguntado en 3 veces. O sea, no 3 veces, sino en 3 convocatorias diferentes y dentro de cada convocatoria en diferentes estamentos al mismo tiempo. O sea que es una pregunta bastante recurrente. En cualquier caso, la que queda, evidentemente, es USB. Como bien saben, USB es Universal Serial Bus, que también lo comentábamos y lo repasábamos en la clase anterior. Un bus, una vez más, es un conector, es una unión, es una autopista de datos que permite transferir datos desde las unidades de almacenamiento hasta la placa, porque es ahí donde está el procesador. Cuando nosotros enchufamos, tenemos un disco duro dentro del ordenador, pues ese disco duro, a esa unidad de almacenamiento le llegan 2 cables. Uno, evidentemente, es el cable que viene de la fuente de alimentación. Sin electricidad eso no va a funcionar, evidentemente. Y luego hay un segundo cable, que actualmente son rojitos así, con el conector negro, y va a la placa base. Bueno, pues ese cable es un bus de datos, es
por donde se transfieren los datos de un lado al otro y donde entran y por donde salen los datos del disco duro, ¿vale? Bueno, pues un puerto USB, esos que tenemos por fuera, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no vemos ese cable rojo, nosotros solo vemos el conector, pero la B de USB es bus porque permite transferir datos entre dispositivos, de ahí lo de comunicación y conexión, ¿vale? Y además permite la alimentación, tanto en cuanto para que un disco duro funcione necesita alimentación eléctrica, mientras que un pendrive tú lo enchufas y en principio parece que funciona solo. No, en realidad el pendrive también le está dando electricidad al dispositivo para que funcione. Hay un montón de aparatitos, ventiladores y chorraditas y linternitas y tal, que se enchufan por USB y porque es el puerto USB el que suministra electricidad. También les decía, relativo a la fuente de alimentación del ordenador, que a veces la fuente de alimentación de los ordenadores que se compran ya hechos vienen con una fuente de alimentación tan justita que de nada que le metas par de USBs al mismo tiempo ya uno deja de funcionar, que es lo que me pasaba a mí en un equipo que me compré, el que tenía yo antes del que tengo ahora. Me lo compré y era un equipo con un procesador increíble, una tarjeta gráfica increíble, todo increíble, pero la fuente de alimentación era justita para que funcionara lo que tenía en el ordenador. De manera que si yo le enchufaba un pendrive funcionaba perfectamente, pero si le enchufaba otro pendrive, el primero dejaba de funcionar, porque no tenía la fuente de alimentación un voltaje suficiente para dar electricidad a los dos simultáneamente. Así que nada, en cualquier caso, 20, la D de Dinamarca. También era medio de regalillo y aunque no supiesen todo esto de la conexión o alimentación eléctrica del USB, descartando los demás, bueno, pues se llegaba a la respuesta. Pregunta 21. Dice así. ¿Cuál de estos elementos pertenece al software de un ordenador? Una vez más, la verdad que es súper triste. La CPU, evidentemente, es un procesador, es hardware. Una memoria RAM es memoria, es hardware. Y el disco duro, evidentemente, es hardware. Y vaya si es hardware porque es duro, es hardware. Evidentemente, lo que no es un software, el que es un software es el controlador del dispositivo. Un controlador de dispositivo que no sé si lo preguntaron ya por aquí, me suena de haberlo corregido hace nada, no sé si lo vimos en la clase anterior o lo vimos aquí estaba, también aparecía la pregunta número 13, como que no formaba parte de las funciones básicas del sistema operativo, aunque aquí sí que era verdadero, control de dispositivos. Bueno, pues aquí la que forma parte del software y por tanto no es el hardware, es una vez más el controlador de dispositivos. Un controlador de dispositivos son los drivers, los famosos drivers. ¿Y qué es un driver? Pues no es más que el manual de instrucciones que tiene un ordenador para saber cómo utilizar un dispositivo. El ejemplo que les ponía en la videoclase, si a ti te ponen, por ejemplo, o me ponen a mí, bueno, la verdad que controlo bastante, iba a poner una lavadora, una secadora de ejemplo, pero la verdad que son bastante sencillas. Además, tú ves el programa, es súper importante la cantidad de carga que le puedes poner dependiendo del programa, porque mucha gente peta la lavadora y pone el programa que le da la gana, y no, y luego se carga en la lavadora o reduce la vida útil. Es que solo me duró 4 años, coño, si le pones un programa para 4 kilos y le sumas 8, pues es normal que te la cargue. Bueno, el caso es que pon tú que nos dan un dispositivo como, ¿qué te digo yo? Que tenga un montón de botones. Bueno, mi coche, ¿vale? Que no sé si más le puse este mismo ejemplo. Es relativamente reciente, tiene un par de añitos. Y claro, yo la primera vez que entré en el coche tenía un montón de botones, pero montones de botones, que no me mola eso, pero bueno, tenía un montón de botones. Incluso tiene una pantalla, un panel ahí, y tiene como 6 botones, 3 por un lado y 3 por el otro, y de vez en cuando, pues a lo mejor le paso un paño para limpiarlo, o a lo mejor tocando algo, o paso la mochila de un lado para otro, lo rozo, la pantalla esa porque es táctil, y aparecen pantallas que yo ni sabía que existían y luego no sé llegar a ellas de nuevo, como que hay que hacer algo para llegar a pantallas que yo no controlo. O sea, ¿yo puedo utilizar la pantalla? Sí, de manera limitada. O sea, puedo pulsar el botón de GPS, que lo uso una vez, el botón de la música, y luego hay otros botones para cosas del coche que a mí realmente me dan igual. Pero que puedo usarlo, tiene un mínimo de funcionalidad. Ahora bien, si yo quisiese saber exactamente cómo funcionan todos los botones, para qué sirven, y sacarle la funcionalidad máxima a ese, para que seguro que hace un montón de cosas que yo no tengo ni idea, pues tendría que leerme el manual de instrucciones. Tal cual, el manual de instrucciones es el elemento que te indica cómo sacarle partido al 100% a un elemento y poder utilizarlo utilizarlo o poder utilizar todas las funciones que te permiten. En el ordenador ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo le enchufo una impresora al ordenador, el ordenador dirá, sí, es una impresora. Y tú cuando mandes imprimir, imprimiré.
pero no me pidas que te imprima en tamaño fotográfico o en tamaño no sé qué, o que te escanee algo, o tampoco me pidas que te lo convierta en texto, porque sí, sé que es una impresora, pero tampoco sé mucho más allá lo que hace. Ah, vale. Entonces, para que el ordenador pueda sacarle el máximo partido, pueda tener el manual de instrucciones de la impresora y poder identificar el modelo y, consecuentemente, poder utilizar las funciones extra que trae o saber que puede imprimir en DIN A3 o algo así, habrá que instalarle los drivers de la impresora, que se llaman controladores de dispositivo. Así que un controlador de dispositivo no es más que un pequeño archivo que viene a ser el manual de instrucciones que le dice al ordenador cómo utilizar o qué es algo que tiene enchufado, lo que permite al ordenador utilizarlo al 100% y no de manera muy básica. Esto está muy relacionado con el plug and play, que no sé si aparece en otra preguntita por ahí, que ya saben que lo del plug and play es lo de que enchufas y funciona. Realmente, antiguamente, cada vez que enchufabas cualquier cosa en el ordenador, tenías que meterle los drivers también. Te venían con un CD pequeñito a veces, las impresoras o lo que era cualquier aparato para que pudiese funcionar correctamente. Incluso un teclado y un ratón necesita de driver. Actualmente, tú enchufas cualquier cosa y funciona. Yo cojo cualquier ratón de estos por aquí, lo enchufo, pum, y funciona. Y enchufo una impresora y generalmente funciona. O sea, no es magia. O sea, no es que ahora el Windows sea tan avanzado que ahora ya detecta los dispositivos automáticamente. La diferencia es que antes el espacio de almacenamiento con el que venía el sistema operativo era muy pequeño. Venía en un CD o venía en unos disquetes. Y por tanto, pues no podía estar cargado de cosas innecesarias. Sin embargo, ahora o bien te descargas la ISO, la imagen del disco del Windows desde internet, o bien te viene en un DVD o en un Blu-ray y hay espacio de sobra para almacenar el sistema operativo y más cosas. Y por tanto, cuando se instala el Windows, ya viene con un montón de controladores, ya viene con un montón de drivers instalados, viene con montones. De manera que no es que ahora los detecte automáticamente y antes no. Lo que pasa es que ahora, antes de que tú enchufes el dispositivo, el ordenador ya tiene el manual de instrucciones y cuando tú lo enchufas ya sabe cuál es y por tanto puede utilizarlo de entrada. No hace falta instalarle los controladores después de enchufarle la impresora porque ya lo tenía antes de enchufarle a la impresora. Y en realidad eso que el plug and play de que enchufas y funciona no es que sea una tecnología diferente, simplemente es la consecuencia de que lo enchufes y funcione, es la consecuencia de que el manual de instrucciones lo tenía desde antes de tú enchufarle el dispositivo. En cualquier caso, 21, la B de Barcelona. 22. ¿Cuál es el término que engloba todo tipo de software malicioso como virus, troyanos y spyware? Bueno, es una chorrada y como bien saben es el malware. Es el título del esquema que tienen en la plataforma. Así que malware, que es de malicious software o software malicioso, software malintencionado. Así que 22, ni me molesto en lo demás, ¿vale? Bueno, firewall es un cortafuegos, caché puede ser la memoria del ordenador, puede ser también el espacio de almacenamiento de los archivos temporales de Internet. Proxy, como ya veremos en el temario de Internet, hace la veces de intermediario. Proxy en inglés significa procurador. Y ya veremos lo que significa eso en el mundo de Internet. 23. En un ordenador de sobremesa, ¿qué diferencia existe entre la memoria RAM y el disco duro? Vamos, la pregunta sería, en un ordenador cualquiera, o sea, en cualquier dispositivo informático, o sea, en un móvil, en una televisión, en una tablet, en un ordenador, en un portátil, todo lo que tenga Internet, ¿vale? Y que tenga aplicaciones instaladas, Internet no, perdón, todo lo que tenga un sistema operativo, nunca mejor dicho, y que tenga y que puedas instalar aplicaciones y que puedas utilizarlas, tienes que tener un disco duro para almacenar esas aplicaciones y una memoria RAM para poder ejecutar esas aplicaciones. En cualquier caso, y haciendo referencia con lo que les decía siempre de lo que era la mesa y la estantería, la mesa donde trabajamos es la memoria RAM y el disco duro es la estantería donde almacenamos los programas. O en el ejemplo que les ponía también de la cocina, la memoria RAM es la encimera de la cocina, es donde trabajas, donde cortas, donde pelas, donde pones el cacharro, donde revuelves la tortilla, ¿vale? Y lo que sería el disco duro sería la alacena y la nevera, donde tienes guardadas las cosas que utilizas para trabajar sobre la encimera, para que se hagan una idea. Así que en la memoria RAM es donde quedan instalados todos los ficheros del software y del sistema operativo. No. Les recuerdo que la principal característica de la memoria RAM, bueno, tiene dos que son fundamentales. Una, y es que es más rápida que cualquier otro tipo de memoria y por eso es ideal para abrir programas y para copiar cosas, pegar cosas. Y por otro lado, y lo que hay que pagar
Por contra, para que sea tan rápida, es que el almacenamiento no puede ser permanente, sino que se borra cada vez que se apaga el ordenador. Y por eso les ponía el ejemplo de la encimera de la cocina. Tú tienes las cosas guardadas en el disco duro, en la alacena y en la nevera. Vamos a hacer un potaje. Pues sacamos la calabaza, el bubango, que sacamos la zanahoria, le metemos papas o patatas, ¿vale? Le ponemos cebollita, par de dientitos de ajo, a lo mejor un poquito de puerro, lentejas, ¿sabes? Lo pones todo ahí, pim, pam, 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 lo cortas todo, en lo que vas cortando lo mejor lo mayor, pues ya tengo la cebollita, sofriéndolo un poquito con los ajitos antes de meterle lo demás, le echo un mojito por encima de cilantro o algo así para que tenga su tal y con las lentejas queda genial. Y tú vas trabajando, vas sacando cosas del disco duro y las vas utilizando en la memoria RAM, que sería la encimera. Una vez terminas de cocinar, lo que no has utilizado lo vuelves a guardar en el disco duro, que sería la nevera y la alacena. Y lo que era la memoria RAM, cuando terminas de cocinar, cuando cierras los programas, cuando terminas el trabajo, pues lo limpias todo, lo friegas todo, pañito, pal, y lo dejas todo niquelado y se vacía. Porque entre que empiezas y acabas se utiliza, pero desde que acabas y hasta que vuelvas a empezar, queda limpio, queda vacío, se borra todo lo que tenía dentro. De manera que si yo me despierto al día siguiente y me doy un gran golpe en la cabeza y no me acuerdo lo que cociné el día de ayer, me acerco a la cocina y no veré nada, no veré ningún resto del día anterior porque la memoria RAM se borra, la encimera se limpia. El ejemplo no sé si es bueno, pero bueno, creo que más o menos se puede llegar a entender. En cualquier caso, en la memoria RAM es donde quedan instalados todos los ficheros de software sistema operativo. Imposible, porque si no, cuando apagamos el ordenador nos quedaríamos sin nada. ¿El disco duro está diseñado para que su acceso sea más rápido que la memoria RAM? No, es exactamente lo contrario. ¿El contenido de la memoria RAM se borra al apagar el ordenador? Sí. ¿La capacidad del disco duro siempre es menor que la memoria RAM? No. Generalmente ocupan más los programas que el espacio de trabajo. Caben más productos en la nevera y en la despensa que el espacio que tengo en la encimera para trabajar. Caben muchos más libros en la estantería que los que me caben encima de la mesa. Así que 23, la C de Cáceres. O de cocina. 24. ¿Cuál de las siguientes es una ubicación donde podemos almacenar nuestros ficheros y que no reside en nuestro ordenador, sino en otro equipo de red? Bueno, pues evidentemente estamos hablando de una unidad de red. Más que nada, pues porque en una memoria RAM no podemos almacenar ficheros porque se borra cada vez que se apaga el ordenador. Un controlador de dispositivo, vean, es tercera vez que aparece este concepto en una respuesta, en este caso no era la que había que marcar, pero sí que aparece como respuesta, se ve que le gusta el concepto, al igual que proxy, es la segunda vez que aparece. Controlador de dispositivo es un archivo, es un manual de instrucciones que le dice al ordenador cómo utilizar un elemento de hardware, así que no es una ubicación, y ubicaciones serían proxy y unidad de red. Unidad de red, una unidad es una unidad de almacenamiento, así que está clarísimo que es una unidad que está en la red. Si es un lugar donde puedo guardar cosas que no está en mi ordenador, sino está en otro ordenador, accederé a ese otro ordenador que tiene un disco duro donde puedo guardar cosas a través de la red. Proxy, les recuerdo, es un procurador en inglés. Es ese ordenador que hace las veces de filtro en instituciones, en centros formativos, en institutos, en universidades, en empresas, ¿vale? Es ese ordenador que hace la vez de embudo entre los ordenadores de la institución y lo que sería Internet. Hay muchas instituciones donde tú no puedes acceder a ciertas páginas web a través de tu ordenador, pero es que ni tú ni cualquiera de tus compañeros. No es que hayan ido capando las direcciones a las que puedes acceder ordenador tras ordenador, sino que en realidad todos los ordenadores pasan por un único ordenador que se denomina proxy, que es el que se comunica con Internet, y diciéndole al proxy, oye, cualquiera de estos trabajadores que quiera acceder a este sitio le vamos a decir que no. Entonces limitamos el acceso a ciertas páginas en un ordenador y con eso estamos prohibiendo el paso a un montón de ordenadores que utilizan ese de intermediario. En cualquier caso, ya hablaremos de esto en mucho mayor detalle cuando lleguemos al tema de Internet. El que evidentemente es una unidad donde podemos guardar cosas que no residen en nuestro ordenador es una unidad de red. 24, la B de Barcelona. 25. ¿Cuál es la definición del término ransomware? En realidad solo hay que saber un poquito de inglés para saber que ransom significa rescate y ware siempre viene de software. Así que un software de rescate. Y no es un software que nos permita rescatar datos o que nos permita rescatar el ordenador, sino que es un software que se apodera de parte de tu unidad de almacenamiento y pide un rescate, generalmente en criptomonedas o instalar en bancos irrastreables en paraísos fiscales, para ganar dinero, básicamente. Esto, como lo veíamos también en su día, esto es
tristemente frecuente últimamente y le ha pasado a Telefónica, al Servicio de Salud Británico y aquí más concretamente a nivel local, en ciertos ayuntamientos, pues de manera, fue bastante reciente, que le vino una movida de esta y la noticia fue que le había entrado una movida de esta y nunca se supo más nada. Así que me imagino que si nunca se supo más nada es porque el ayuntamiento acabó pagando a los secuestradores para que liberaran los archivos que habían secuestrado, porque me imagino que eran cosas del ayuntamiento, pues documentos, bases de datos de ciudadanos, algo que no podía estar por ahí, ¿no? Así que son pequeñas herramientas o aplicaciones que se distribuyen de forma gratuita. No, eso es freeware, ¿vale? Esos son archivos freeware, o sea, software gratuito. Versión de prueba por un tiempo limitado de programas ofimáticos. Bueno, que programas ofimáticos no, pero que una versión de prueba por un tiempo limitado es lo que se llama shareware, que antes eran súper conocidos y muy famosos porque eran los que te podías descargar de ¿cómo se llamaba la página aquella? Muchachos, Softonic, ¿sí? No tengo ni idea. Y los programitas, la mayoría de los programas que te venían en los CDs que venían con las revistas, estoy hablando desde el año de la pera, pues eran programas shareware, share de S-H-A-R-E, de software para compartir. De manera que tú podías compartir, podías repartir y podías tal. Lo que pasa es que esos programas, al cabo de un mes, al cabo de una semana, pues dejaban de funcionar. Muchos ordenadores, cuando los compran nuevos, vienen con un antivirus instalado que tienen eso, es shareware, y al mes de utilizarlo, automáticamente te empieza a dar la lata de paga, algo así. Una duda, en la pregunta 23, ¿la A sería la ROM? La pregunta 23, la A sería la ROM. 23. En un ordenador de sobremesa, ¿qué diferencia existe en la memoria RAM? En la memoria RAM es donde quedan instalados todos los ficheros del software y sistema operativo. Me estás preguntando, Ariana, si el sistema operativo queda almacenado en la memoria ROM. ¿Es eso? No es eso, ¿verdad? Disculpen un momentito, está... Sí, jaja. Vale, no. En la memoria ROM, que es así de pequeñito, es una cosita así alargadita, así, como de, ¿qué te digo yo? No sé si recuerdan los caramelos PES, que venían con la cabecita, que le dabas a la cabecita y ibas cumpliendo pastillitas, aunque también había que lograr meterlas dentro sin que te salieran todas volando por el aire. Pero que los paquetitos. Bueno, pues la memoria ROM tiene aproximadamente el tamaño de un paquetito de caramelos PES. Ahí no cabe el sistema operativo. O actualmente sí, pero que en la memoria ROM solo están almacenados los programas que se encargan de arrancar el ordenador. Una vez esos programas han entrado en funcionamiento y han hecho la labor que tenían que hacer, pasan el testigo al sistema operativo, que está instalado en una unidad de almacenamiento, en un disco duro SSD, en un disco duro HDD, pero no dentro de la memoria ROM. En la memoria ROM, para que te hagas una idea, es como si me dices que el motor de arranque de un vehículo es el que se encarga de mover el vehículo. No. El motor de arranque de un vehículo lo que hace es arrancar el vehículo y una vez ha arrancado, el motor de arranque ya no hace nada. El motor de arranque es un mecanismo que ayuda al motor grande a entrar en funcionamiento. Hombre, mira, me acabo de acordar. ¿Se acuerdan de en películas y tal, de los coches antiguos que los arrancaban con una manivela? Que había un tipo delante y los aviones también que tenían que darle vueltas a las hélices manualmente para que cogiera carrerilla. Pues el coche igual, al coche había que darle un montón de manivelas y moviendo el cigüeñal para que cogiera inercia y que esa inercia empezara a mover los pistones y eso y ya arrancaba el coche. Una vez el coche había arrancado, no había que seguir dándole a la manivela y lo que movía el vehículo no era la manivela, era el motor que estaba en otro lado. Actualmente eso se hace electrónicamente. En un vehículo no hay que darle a la manivela, pero sí que hay un motor de arranque que lo que hace es que le da lo que necesita el motor, un poco de inercia para que y arranque el motor, ¿vale? Pero una vez arrancado el motor, lo que mueve el vehículo es el motor, no el motor de arranque que ya no hace absolutamente nada. La memoria ROM es la manivela. La memoria ROM es el motor de arranque. La memoria ROM lo único que hace es arrancar el ordenador y par de cositas y darle paso al sistema operativo que está en otro sitio. Y una vez ha hecho eso, ya no sirve para nada hasta que volvemos a arrancar el ordenador. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿la A sería la ROM? No, de ninguna manera. La memoria RAM es una cosa que va por libre y los ficheros del software, el sistema operativo, todo eso va en el disco duro.
que nada tiene que ver ni lo uno ni lo otro con la memoria ROM, ¿vale? Espero haberlo aclarado. Bueno, me perdí. Íbamos por la pregunta... lo de rescate, nada, eso, que le estamos hablando del shareware, ¿vale? El freeware son programas gratuitos, como por ejemplo uno que es freeware que uso yo un montón. El del Zoom, el programita que yo utilizo el Zoom en las clases así para acercarme y pintar y tal. Es más, creo que lo usamos ayer para el Windows, creo que sí. Pues eso es freeware, no es gratuito. Luego programas shareware, por ejemplo el WinRAR, que no sé si lo tienen algunos de ustedes, que aunque realmente después de 30 días te sale la ventana de oye, paga y tal, no sé qué, pero que puedes seguir utilizándolo. Típico programa, por ejemplo, shareware, para que se haga una idea, el Recuba. El Recuba y otros como, ¿cómo se llamaba? El no sé, bueno, da igual. El caso son programas para recuperar archivos, para rescatar archivos del disco duro, ¿no? Cuando se han borrado sin querer y todo el rollo. Bueno, pues esos programas tú te los puedes instalar y los puedes utilizar, pero a lo mejor te duran solo 7 días. O teníamos uno aquí que al final acabamos pagándolo porque lo necesitábamos, que te permitía rescatar del disco duro una cantidad de datos, creo que eran 2 gigas o algo así, pero claro, nosotros queríamos recuperar 2 teras. Entonces, claro, con ese shareware lo instalamos, vimos que funcionó, vimos que nos hizo un listado de todo lo que queríamos recuperar. O sea, había encontrado 2 teras de archivos perdidos en una unidad que teníamos por ahí que se nos murió, que tenía 4, un rollo que teníamos ahí fuera que se murió, y nos logró recuperar todo, o por lo menos listarlo todo. Pero como era shareware, solo podíamos utilizarlo de manera limitada y rescatar 2 gigas. Cuando vimos que funcionaba, pues entonces ya pagamos la licencia y rescatamos todo. Pero vamos, que esa es esa versión de prueba por tiempo limitado es un shareware. ¿Programa malicioso que restringe el acceso a partes del sistema para pedir un rescate económico a cambio de liberarla? Evidentemente, esta era la respuesta. ¿Y componente del ordenador que se ocupa de la gestión de la memoria? No. Así que 25 la sé. Empezamos con las preguntas de la última convocatoria. Vamos a ver que muchas ya se han repetido en convocatorias anteriores, pero aún así he preferido dejarlas un poquito para eso, para empezar a encontrar patrones, ¿no? Pregunta 26, 2022. Convocatoria del 2022, examen de septiembre del 2023. ¿Cómo se llama el conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima, ganándose su confianza, haciéndose pasar por una persona, empresa o servicios de confianza, suplantación de identidad de terceros de confianza, para manipularle y que realice acciones que no debería, como revelar información confidencial o hacer clic en un enlace? Pues esto evidentemente es el phishing. Eso es la pregunta. En realidad las técnicas ya no son solo a través de un correo electrónico que te mandan y que imitan ser cualquier otra cosa, sino que ya te puede ser por un correo electrónico, por un SMS, incluso el SMS te llega con el remitente de tu banco y el típico que tienes en el SMS que te llega, pues tienes que poner tal clave para pagar tal cosa, o lo típico, pues cosas así del banco, pues el mensaje, aunque es de mentira, te llega al mismo sitio. O sea, te va a llegar y se te va a poner en el banco y parece que es del banco. O también puede ser por llamada telefónica, haciéndose pasar por quien no es. Ya no lo hacen, pero creo que se los comenté. En par de ocasiones nos llamaron aquí, en 2 que yo recuerde, por lo menos, nos llamaron unos tipos con acento extranjero, haciéndose pasar por trabajadores de Microsoft. Diciendo, hola, nosotros, Microsoft, tú tener problema grande, ordenador, virus, nosotros tener que acceder para limpiar y ayudar. Y yo, sí, adiós, buenos días. Esos estaban intentando hacerse pasar por quienes no eran, una suplantación de identidad, con algo de confianza, decían que eran de Microsoft, para manipularte y que te diga, dime clave de acceso para yo poder entrar y, claro, y limpiar, y lo que te hacen es meterte basura ahí sin tino y empezar a robarte información. Eso me lo hacen a mí, que soy profesor de esto, y no cuela ni loco, ¿vale? Pero se lo hacen a mi madre, por ejemplo, y podría colar, por ejemplo. Así que ahí está el problema, ¿no? La alfabetización digital, ¿no? Igual por SMS también puedes caer o por correo electrónico. Me pasa que siempre que tengo que explicar esto ya me he olvidado, pero tengo un par de correos electrónicos ahí guardados que no he tirado, que no he borrado, con la idea de enseñárselos a modo de ejemplo. Y tengo de todo. Tengo unos que dicen ser de la Caixa, tengo otros que dicen ser de Amazon y tengo otros que dicen ser de una empresa de transporte que han intentado una entrega y que no estábamos en el domicilio y que pulse aquí para cambiar las fechas de no sé qué y poder entregar el paquete. Yo no estoy esperando ningún paquete, eso de entrada. Y una empresa de transportes que no opera en Canarias, así que eso también es importante a la hora de darse cuenta de que es una mentira.
Y nada, y además que se nota un montón porque tú pones en el enlace que te dice pulsa aquí y en el enlace no pone ups.com, sino pone una dirección súper loca, acabado en punto China o punto Rumanía o algo así. Tú, uff, mi madre, esto tiene que ser una movida. Así que nada, eso se denomina phishing cuando es por correo electrónico, smishing cuando es por SMS y, ¿cómo se llama? Vishing con V cuando es una llamada telefónica. Y básicamente, pues, es eso de ahí. Comenta por aquí, Inma, a mí me vino uno de Hacienda, ajá, y llamé a Hacienda, pues claro. No, bueno, también los hay que se presentan de manera presencial, aunque eso ya es un engaño más, no es tan de informática, pero en realidad es lo mismo. Es lo que se llama ingeniería social. Es un rollo, pues, comerte el coco para que te hagas pensar que son quienes no son. Y van como vestidos de revisores de la luz o revisores de una compañía de gas o van vestidos de técnicos de algo y entran en tu vivienda, no, mira, sí, el control del teléfono tal, 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 y te ponen un recall o te ponen alguna movida y, bueno, pues eso, bueno, por lo típico, que es que cogen a veces, mi madre tenía bastante suerte, pero yo pienso que esta movida entra de mi madre. Bueno, la suerte que tiene es que mi madre, cualquier cosa que tal, me llama, me dice, mira, Oscar, que vinieron unos chicos diciéndome que tal, no sé cuánto, digo, vale, no, diles que no les abras o cuando yo vaya para allá la próxima vez me lo dices que te cambio el teléfono, punto, se acabó, o algo así, ¿no? Bueno, en cualquier caso, 26, la A. Ya que estoy, Atuware es el software que te tupea propaganda. De advertising de propaganda y war de software. Troyano, como bien su propio nombre indica, pues nada, eso entra en tu ordenador disfrazado de otra cosa o haciéndose pasar por otra cosa. Y Rootkit era de esos, wow, super mega chungos, de las amenazas más complicadas o la más complicada de eliminar, tanto en cuanto era esa amenaza que de entrada entraba en tu ordenador y ¡pum! Al sistema operativo, a la protección antivirus, ¡pum! Al firewall y ¡pum! Al antiaspira. De entrada se cargaba cualquier defensa que tú tenías, por lo que de entrada te quedas indefenso, literalmente. Es como si en un ataque de un país a otro, lo primero que ataca a un país son las defensas antiaéreas del otro país, de manera que ya cualquier ataque pues estás totalmente indefenso. Pues eso es lo que hace el rootkit. Terrible y demoledor. En cualquier caso, 26 es la A. 27. ¿A cuál de los siguientes tipos de memoria se puede acceder más rápido? Esto es una pregunta de primero de informática. En realidad, la memoria RAM es a la hora de gestionar datos, a la hora de rootkit, me suena a Roca. Lo que tienen que hacer con el rootkit es, más que a Roca, ¿vale? Es recordarlo a lo que el ejemplo que les ponía en clase, a lo del SIDA, tío, lo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque en realidad lo que hace el SIDA no es matarte, lo que hace es debilitar muchísimo el sistema inmunológico, por eso se llama sistema de inmunodeficiencia. Tienes una deficiencia en tu sistema inmunológico, y un síndrome, perdón, y es adquirida porque no lo tenías, sino que lo has pillado. Pues el rootkit es lo mismo, lo que hace es cargarse el sistema inmunológico del ordenador y no te mata el rootkit, lo que te mata es lo que te venga después. Pues lo mismo vamos, un poquito para que lo recuerden, ¿vale? Repito, ¿a cuál de los siguientes tipos de memoria se puede acceder más rápido? Nada, la memoria RAM es la más rápida a la hora de trabajar con ella, a la hora de almacenar datos y de leer datos es la más rápida. Sin embargo, la caché es la que tiene el acceso más rápido por definición. De ahí que esto de, si fuera, ¿cuál de los tipos de memoria es más rápido? Bueno, pues entre la RAM y la caché estaría ahí el rollo, ¿vale? Pero me están diciendo se puede acceder. O sea, esta pregunta, repito, que no debieron tener ningún problema nuestros alumnos en la última convocatoria, porque esto lo machacamos un montón, pues es evidentemente la caché. ¿Por qué? Porque literalmente caché significa acceso rápido. O sea que no tiene mayor historia. Acceso rápido es la caché. El ejemplo que les he puesto un montón de veces, el de la mochila o el de la riñonera o el del vehículo, la mochila que, por lo que les digo siempre, la mochila que yo llevo siempre, que por cierto me regalaron los compañeros hace par de años en el cumpleaños, tiene 3 cremalleras, 3 compartimentos, el grande donde pongo, porque te digo yo, pues los bocadillos por la mañana para comérmelo aquí, o meto la riñonera también, o a lo mejor meto algún rollo, si compro fruta para los enanos, plátanos, papayas o algo, pues lo pongo ahí dentro. Luego un bolsillo intermedio donde pues van servilletas, toallitas húmedas, pues cuando voy con los enanos y cositas así. Y luego tiene un bolsillo frontal que es de rápido acceso, que yo cojo la mochila, me la pongo aquí delante, flap, y me queda justo aquí, y hago plap, y meto la mano y lo saco. Y ahí pongo las llaves y el móvil. El móvil bien podría guardarlo en cualquiera de los otros compartimentos. Cuando yo voy con la mochila en la espalda,
todos los compartimentos de la mochila se mueven a la misma velocidad. Pero acceder al bolsillo exterior es más rápido que acceder a los otros bolsillos. Por eso, puestos a poner un ejemplo, la mochila, pon tú, es la memoria rápida del ordenador, la RAM, podríamos decirlo así, pero que aunque todo es igual de rápido, cuando yo corro con la mochila para cruzar un semáforo, no va un trozo de la mochila por delante del otro, pero sí es verdad que a la hora de acceder al contenido que contiene la mochila, hay bolsillos a los que puedes acceder más rápidos que los otros. Así que caché es esa parte de la memoria a la que se puede acceder más rápido que las demás. Y, pues ya está, 27, la C de Canarias. 28, ¿cuál de los siguientes es un periférico de entrada? Nada, pregunto también de regalo. Impresora es de salida, evidentemente. Altavoces es de salida. Impresora es de salida porque recibe datos del procesador. Un altavoz es de salida porque recibe datos del procesador convertidos previamente por la tarjeta de sonido para convertir la señal digital en una señal analógica, pero que recibe datos. Una pantalla evidentemente también es de salida porque está recibiendo datos del procesador que a su vez lo gestiona la tarjeta gráfica del ordenador, que es el que se lo envía a la pantalla, y evidentemente la cámara web lo que hace es recibir nuestra imagen, captar la imagen exterior y el sonido en este caso, y enviarlo al ordenador y al procesador consecuentemente. Así que 28, la sé, esto no tenía mayor complicación. Les recuerdo que aunque muchos hacen 3 clasificaciones, que son dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos mixtos, en realidad los mixtos no son una clasificación aparte, son dispositivos que son tanto de entrada como de salida, pero no dejan de ser dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Una pantalla táctil no es un dispositivo mixto, sí, lo es, pero es mixto porque es un dispositivo de entrada, tanto en cuanto es táctil, y de salida, tanto en cuanto es pantalla. O sea, pero no es un aparato diferente de los demás. Es más, BIOS significa Basic Input Output System, sistema básico que va a verificar todos los dispositivos, y O de la BIOS es Input Output, entrada y salida. O sea, no es un BIOS, que es sistema básico de entrada y salida y mixto, ¿vale? Sino que es entrada y salida, lo que hay dispositivos que actúan de las dos maneras y le damos un nombre diferente, pero que sigue siendo exactamente lo mismo. Pregunta Francisco. Óscar, si en el examen próximo nos pusieran, por ejemplo, las impresoras multifunción, ¿aquí qué pondríamos de salida? ¿Entrada o mixto? Aquí me lío bastante. Es exactamente lo que estoy diciendo. Una impresora multifunción es un dispositivo de entrada, porque es escáner, y es un dispositivo de salida, porque es impresora, ¿vale? Así que esos dispositivos que son de las dos cosas al mismo tiempo, se les denomina dispositivos mixtos, ¿vale? Pero lo que quiero que entiendan, independientemente de que le pongamos un nombre, es que mixto no es una tercera clasificación, sino que es el nombre que se le da a algo cuando hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero solo hay dos sentidos, y es o entran o salen, y según si entran o si salen, se clasifican los dispositivos, que eventualmente hay algunos, como un mando de estos que también vibra, ¿vale? Que puede enviar tanto recibir, así que son de los dos. Y esos también reciben, por tanto, o les podemos dar el nombre de mixtos, pero no es una clasificación aparte, no es una manera de comunicarse diferente. Así que respondiendo a tu pregunta, si me dicen entrada y salida y existe mixto, pondría mixto. Y si no, pues sería tanto de entrada como de salida, si no aparece mixto. Pero no porque sea algo diferente, sino porque llevan ese nombre aquellos que cumplen con los dos. Es que es un poco lioso, ¿vale? Bueno, es lo mismo, ok, es lo mismo, exactamente lo mismo. Mira, pon tú que entrada es negrita y salida es cursiva. O sea, tú puedes ponerle negrita solo o puede ser cursiva solo. O puedes tener los dos y cuando es los dos se llama negrita cursiva. O sea, no se llama pachuli ni se llama rodapié, se llama negrita cursiva porque hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero no es un estilo diferente, es simplemente que tiene los dos al mismo tiempo. Nada, me perdí. Las 28 las sé, 29. De las opciones propuestas, indique cuál es la última versión del sistema operativo para móviles Android. La verdad que es una pregunta fue bastante cabrona por su parte, porque sí es verdad que del sistema operativo Windows tenemos más que claro cuáles son las versiones, las antiguas, las actuales y las que vienen después, pues de las que nos están preguntando, pero bueno, había que estar un poquito al día en chismes y dispositivos para saber que la última es la 14. Yo, honestamente, también había perdido el tino a partir de la 8 o la 9, versión 8 o 9.
también mi cerebro desconectó porque no tenía ninguna necesidad ya de seguir recordando ni sabiendo estas cosas, pero vamos, que a mí también me hubiese pillado un poco a tal. Sé que la 10 no, porque la 10 es bastante antigua, porque mi teléfono, que tiene 3 años, tiene la 11, así que eso, yo iría por la 14 o por la 16. No habría sabido responderlo honestamente, pero ahora, gracias a este examen, sabemos que ahora es la 14. Pero si corregimos este examen dentro de un año y medio, hoy estoy, ojo, en el 17 de noviembre del 2023, si están viendo esta grabación y están en el 2024 o en el 2025, pues a lo mejor es la 16 o la 17. Pregunta Ariana, sí, esta dio polémica en todos los foros, pero en realidad la 14 no es la beta, me bloqueó. Hombre, a lo mejor era la beta cuando salió la convocatoria, pero actualmente hay dispositivos que tienen Android 14, no todos, porque no todos los dispositivos actuales permiten tener un sistema operativo tan reciente y además saben que los móviles se actualizan hasta un determinado momento y a partir de ahí se dejan de actualizar. Así que del móvil sistema operativo más reciente pues sería la versión 14, pero no significa que todos los móviles que salgan ahora salgan con el 14. Se pregunta Diana, yo rezo para que la impugnen, que tengo toda la de reserva bien. Creo que deberíamos aprender la versión de la iOS. Sí, también, Karina. Y visto lo visto, una vez más, el temario siempre, convocatoria tras convocatoria, lo que hace es ampliarse. O sea, no todas las versiones, pero sí el día de cuando estemos cerca del examen, ya en cualquier caso lo haremos aquí, ¿sabes? Que no tal. Gente, sistemas operativos que están funcionando ahora mismo. El de Android van por tal, el de iOS van por cual, el de MacOS, que es diferente, son el de los ordenadores Macintosh, más que el de los sistemas más que el de los móviles de Apple, va por tanto. Linux, recuerden, los más frecuentes, esto. Sistema operativo huevos va por esto, que si el Android Auto va por este, ¿sabes? Y vamos. Ya no saben qué poner para pillar. Sí, claro, hombre, evidentemente todos los años tienen que salirse por un lado diferente al anterior porque el anterior ya ha quedado cubierto. En cualquier caso, 29 era la de Dinamarca. Vamos allá con las últimas 8 preguntitas relativas a la informática básica de convocatorias anteriores. Y dice así, pregunta 30, ¿cómo se llama la causa potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de información o a una organización? Lo comentábamos también, bueno, claro, y si yo, todas estas preguntas me están sonando un montón. Y claro, es que hace un par de semanas corregimos los exámenes de convocatorias anteriores. Básicamente, y descartando la última de impacto, que eso tiene más nombre de película que de otra cosa, y hablando de problemáticas que puedan haber en un sistema informático o en realidad en cualquier circunstancia, un riesgo es la posibilidad de que exista algo, de que exista un problema, ¿vale? La vulnerabilidad es la posibilidad, es la viabilidad de que exista un problema y la amenaza es el problema. Para que lo entiendan, vamos a imaginarnos no ordenadores, sino vamos a imaginar que, bueno, no sé si tendrán chiquillos y tal, pero si tenían chiquillos, y bueno, el niño empezó la guardería ya con 2 añitos por ahí, el mayor, la menor ya entró bastante más pequeña, pero bueno, cuando los chiquillos al principio entraban en la guardería, ¿sabes? No sé si alguno tiene chiquillos y lo recuerda o a lo mejor les tocará pronto o no, pero vamos, que los primeros meses, años, ¿vale? Era moco tras moco, más yo me acuerdo de ir a buscar a los chiquillos a la guardería, y ya hace añitos ya, los míos son ya medianitos, ¿no? Y te veías a montón de chiquillos, todos con los mocos, y todos siempre moqueando de, por Dios, que alguien le limpie la boca a ese niño, por Dios. ¿Vale? Eso, bronquitis tras bronquitis. Así que vamos a ponernos en ese supuesto. Tenemos a un niño pequeño, ¿vale? El riesgo, el llevarlo a la guardería es un riesgo, porque ahí se abre la posibilidad de que coja una enfermedad, ¿vale? O sea, el hecho de tenerlo en tu casa es menos arriesgado porque están menos en contacto con lo que serían las amenazas externas. Ahora, llevarlo a una guardería es una exposición brutal a virus y amenazas y bacterias y enfermedades, y esto es bueno también porque eso los inmuniza, ¿no? Así que el riesgo es llevarlo a la guardería. La vulnerabilidad es que esa persona sea vulnerable. O sea, el hecho de no vacunarlo lo convierte en vulnerable. Y el hecho de que exista un riesgo y de que exista una vulnerabilidad es lo que genera la amenaza. Y la amenaza es el virus. Si tú
no lo llevas a la guardería, no hay amenaza. Si tú lo vacunas, no hay amenaza. Así que no hay que confundir lo que sería la amenaza, lo que es el problema, la causa potencial de que se ponga malo, que es el virus en sí. No hay que confundir ese virus que puede ponerlo malo con el hecho de tenerlo vacunado o no, o el hecho de dejarlo en casa o llevarlo a la guardería. Así que, recapitulando un poco, el riesgo es la posibilidad de que exista un problema. ¿Por qué? Pues porque lo llevas a un sitio, porque no actualizas el antivirus, pues porque te conectas a la página web indebida, pues porque te pones a descargar de un sitio que no sabes si es fiable, porque pones tus datos personales en un sitio que no tiene un cifrado. Esos son riesgos que estás tomando, son acercamientos a zonas de peligro, por decirlo así. La vulnerabilidad es la posibilidad o es el hecho de hacer algo, o, bueno, la posibilidad de que exista un problema, bien, pues porque no tienes antivirus, vuelvo a repetir, o, bueno, el riesgo sería entrar en una página web indebida. La vulnerabilidad es no tener un antivirus, por ejemplo, o no pasar un antivirus, o no tener un firewall, o, vamos, que el riesgo es la posibilidad de que exista algo. La vulnerabilidad es lo que hace posible que exista una amenaza, porque si yo llevo el chiquillo a la guardería y antes le pones un montón de vacunas, pues aunque esté allí, aunque existan virus, no hay amenaza que pueda amenazar a nuestro chiquillo, pues porque es invulnerable, ¿vale? Así que, repito, riesgo, la posibilidad de que ocurra algo, vulnerabilidad, el hecho que permite de que exista una amenaza, y la amenaza es realmente la causa potencial, o sea, es el mal en sí mismo, por decirlo así. Así que entendiendo un poquito los diferentes conceptos, pues esta era súper fácil. 30, la C de carnaval. 31. ¿Cuál de los siguientes fue el primer fabricante de microprocesadores? Esta era una de esas preguntas de un temario que yo hace un montón de años que no explico, porque ahora el temario ya no es solo informática básica, y claro, tengo que recortar por un lado para ampliar por el otro, porque si no nos da la vida aquí explicando informática, pero que fue Intel, ¿vale? Fue un pedido que le hizo una fábrica, creo que fue japonesa, para implementar un microprocesador en una calculadora. Entonces, hasta ese momento, todos los microprocesadores, que no, bueno, todos los procesadores no eran micro, no eran pequeños, en realidad no venían todos juntos en un chip, sino habían diferentes partes y cada parte era una cosa diferente, el coprocesador matemático, el gestor o el controlador de entrada-salida. Entonces, cada elemento hacía algo diferente y además, cada parte de ese ordenador, de esa computadora, se construía físicamente pensando en hacer una función específica. Entonces, lo que hizo Intel fue, por primera vez, montar todos los componentes de un procesador en un solo chip, ¿vale? Todos juntos. Y lo miniaturizó todo lo que pudo. Y de ahí el nombre de microprocesador, porque minimizó el espacio que ocupaban esos componentes y lo metió todo junto. Y no solo eso, que eso a nivel de hardware fue una pasada, sino lo más increíble, y fue lo que metió el boom de la informática, es que este procesador que hicieron no fue hecho pensando en realizar una tarea específica, sino era un microprocesador, por decirlo así, bosque verde o hacendado. Sino era un procesador marca blanca que te permitía realizar un montón de procesos y no había que tocar el microprocesador o replantearlo o reconstruirlo para que hiciera tal o cual tarea, sino que era un procesador miniaturizado, encapsulado todo en un único sitio y además permitía realizar múltiples tareas de igual manera o con igual solvencia que unas que otras. Así que nada, fue Intel y fue ese tal cual. 31, la 32. El programa o software que cuando arrancamos o iniciamos el ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. Ojo, si se hubiese quedado aquí, en gestionar todos los recursos del sistema informático, si se hubiese quedado ahí, habría sido lo que es el programa de la BIOS o UEFI, que como bien saben es la nueva BIOS. Nueva ya no tan nueva, pero que es el sustituto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un programa que cuando arrancamos el ordenador es el motor de arranque, ¿vale? O iniciamos el ordenador, se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, o sea, los recursos de hardware. Ese programa que se encarga de gestionar, de arrancar, de comprobar todo el hardware es la BIOS o la UEFI,
Ahora bien, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. Es una de las 3 características fundamentales de un sistema operativo. El interfaz de usuario, comunicación entre el usuario y el equipo informático. Esto no lo tiene la BIOS ni la UEFI. Es más, la mayoría de las veces funciona sin tú darte cuenta, no puedes interactuar con ella, funciona solo. Sin embargo, el sistema operativo, a menos que nosotros interactuemos con el sistema, que le demos órdenes al sistema, no hará nada. Así que de permitiendo la comunicación entre el usuario y el ordenador, esto es sistema operativo, se denomina sistema operativo. 32, B de Barcelona. 33, la memoria de acceso aleatorio es también denominada como, súper triste, memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. Y se denomina memoria de acceso aleatorio porque acceder, como no hay partes móviles, no es como un casete, ni como un vinilo, ni como un CD, ni como un HDD que tiene que dar vueltas. Como es todo electrónico, acceder a cualquier parte de la memoria RAM, guardar datos o leer datos de cualquier parte de la memoria RAM es un zócalo, así alargadito, tendrá un tamañito más que así a lo mejor, y tú ves que tiene un montón de chips puestos, 8, 16 chips soldados a cada lado de esa plaquita verde, ¿vale? Bueno, pues acceder a cualquiera de esos módulos se tarda lo mismo que cualquier otro, así que por eso se llama acceso aleatorio, porque podemos acceder aleatoriamente a cualquiera de las partes de igual manera que el resto, así que 33 de Dinamarca. Vamos acabando ya, 34. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a un componente fundamental de un PC? Los componentes fundamentales de un PC son, y esto es de libro, fuente de alimentación, placa base, procesador y memoria principal. Con eso arranca el ordenador. No hace falta que tenga un disco duro, ni una pantalla, ni un teclado, ni un ratón. Esto lo vimos en las primeras videoclases del tema de informática básica. Decía dispositivos fundamentales y me le metía una clase a cada uno. Fuente de alimentación, placa base, procesador y memoria principal, que es la memoria RAM y la ROM también, que también hubo un pequeño debate con ello en el foro, que lo tienen ahí resuelto también. Así que nada, aquí no tenemos ninguno de ellos, pero el firewall, evidentemente, recuerden que puede ser tanto de software como de hardware y ninguno es software fundamental, el teclado tampoco, IDS creo que no era nada, lo estuve mirando, no me salía nada en claro, y tarjeta gráfica es el elemento que permite conectar el ordenador con la pantalla. Y vale que la tarjeta gráfica por sí sola no sea un hardware fundamental, pero es que la mayoría de las placas vienen con una tarjeta gráfica que nos permite, repito, conectar la impresora. Así que si entendemos la tarjeta gráfica como parte de la placa base, evidentemente, y por descarte, es hardware fundamental. Aunque la respuesta, y la respuesta no es que sea muy... Pero una vez más, hay que... hay que marcar a veces la menos mala de las respuestas o la que está claro que es la que había que marcar, aunque sabemos que está mal. Comenta Ima, me salía sistema de detección. ¡Ay, sí! Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Lo que no encontré yo entonces que fue lo del VPG, no me acuerdo. Bueno, hubo una respuesta de unas siglas que digo, pues que no tiene mucho sentido. Vale, sí, genial. 35, gracias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta si hablamos de un bit? Hoy no ha salido ninguna, pero estamos en las convocatorias anteriores, no sé si lo recuerdan, que en el 2018 preguntaron exactamente por lo mismo y en el 2016 preguntaron exactamente por lo mismo y en el 2019 preguntaron algo parecido, ¿vale? Así que es una de esas preguntitas que les decía yo, vamos encontrando patrones, ¿no? Vamos encontrando como preguntas que se repiten una y otra vez. Así que esta sería la tercera vez que aparece la misma pregunta en un examen del Estado, ¿no? Así que, bueno, un poquito como para tenerlo en cuenta, que es también un poquito para lo que sirven ver todas estas preguntas así en bloque, ¿no? Pregunta 35, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta si hablamos de un bit? Un bit es la unidad mínima de información. Un bit puede ser o un 0 y un 1, lo que digo siempre. No es un 0 y un 1, porque esos son 2 bits. Un bit es un interruptor, que sí, que puede estar encendido o apagado. Puede ser un 0 o un 1, pero es un interruptor, un cable, o sea, solamente uno. Y eso puede o tener electricidad o no. Eso ya depende de cuál sea. Pero que es un 0 o un 1 en binario. Y este O
es quizás lo más importante de la respuesta, porque si fuese un 0 y un 1 ya serían 2 bits al loro. 35 de Dinamarca. Se denomina unidad mínima de información y es o un 0 o un 1. 36, que significa plug and play. Nada, lo comentábamos antes. Plug significa conector, enchufe, y play significa pues tocar la guitarra, jugar al fútbol o utilizar en la informática, ¿no? Reproducir, ¿vale? Así que enchufar y reproducir es esa tecnología que te permite reproducir o utilizar un hardware directamente recién lo enchufas. O sea, si yo me trajese ahora no tengo nada que enchufar, pero si yo me trajese, por ejemplo, otra webcam, por ejemplo, y la enchufo ahora en el ordenador, automáticamente podría empezar a utilizarla sin necesidad de tener que configurarlo ni de meterle los drivers, los controladores de los dispositivos. Dirán, entonces es que puede funcionar sin controladores. No, les decía antes, la diferencia es que el controlador ya lo tiene el sistema operativo, al contrario que antes, que no venía con ninguno, y si necesitabas utilizar algo tenías que instalarle el controlador. Así que, bueno, en cristiano, y aunque parece más, ya no lo es básicamente que, repito, el ordenador ya tiene el manual de instrucciones antes de tú enchufarle nada, y es que solo es necesario conectar el dispositivo para que funcione, básicamente. Esto me mola un montón. 36 la A. Para que se hagan una idea, lo que les ponía el ejemplo del coche, si la diferencia es que antiguamente nada venía con instrucciones. El ordenador venía sin instrucciones de nada, y de nada que tú tenías que enchufarle cualquier cosa, tenías que darle también las instrucciones para que poder utilizarlo, ¿no? Pero pon tú el ejemplo del coche que les ponía antes. ¿Y si yo me hubiese leído, antes de ir a comprar el coche, me hubiese leído el manual de instrucciones de todos los coches que habían en el mercado en ese momento? Todas las pantallitas, me hubiese leído cómo funcionan las pantallas de todos los coches. Cuando yo voy a comprarme el coche que tengo ahora, pues yo me siento dentro, ya sabría utilizarlo todo. Mira, Oscar es plug and play, ¿vale? No es que yo sea plug and play, es que el manual de instrucciones me lo estudié antes de meterme en el coche, ¿vale? Para que entiendan un poquito cómo funciona. También puede ser el cargador del móvil, ¿verdad? Uy, me perdí. Cargador del móvil. IDS, cargador del móvil, ¿te refieres? Un bit cargador del móvil. Plug and play. Bueno, no confundas el cargar una batería con que tú enchufes un aparato y que ese aparato pueda enviar datos, impulsos eléctricos o pueda comunicarse con el ordenador. Son cosas diferentes, ¿eh? Son cosas diferentes. ¿Sabes? El que tú enchufes algo y le reciba energía, guay, pero no tiene nada que ver. Esto es que yo enchufo un hardware al ordenador y automáticamente el ordenador lo identifica y puedo utilizarlo. No es que esté cogiendo, se esté cargando, sino que yo muevo el ratón y ya se mueve por aquí. O sea, está funcionando. No simplemente que esté apagado y cargándose, ¿vale? Vale, nada, perdón. Venga, pues nada. Y 36 la A. Y última preguntita. ¿Cuál es la función principal de la BIOS? Bueno, lo hemos recordado indirectamente a lo largo de un montón de programas. BIOS o UEFI, en realidad, repito que son lo mismo, la UEFI más reciente, escanear y reparar la integridad de los discos. No, esto lo hace una herramienta de Windows, que es la de optimizar y fragmentar. El defragmentador del disco en realidad también permite optimizar unidades y reparar si están estropeados. Se los muestro, aunque en realidad no es lo que vamos a hacer ahora, pero bueno, vengo para acá, me vengo a la unidad C, botón derecho, me vengo a propiedades y aquí tenemos herramientas, vean, y aquí tenemos optimizar y desfragmentar, optimizar las unidades, que permite mejorar, bueno, esta opción control y errores también permite arreglarlos, pero eso viene una preguntita diferente, pero vamos, pero que puede podemos escanear y reparar si hay algún sector estropeado, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la BIOS, por supuesto. Iniciar y testear el hardware y cargar el sistema operativo. Perfecto, perfecto. Les decía yo que el programa o software que cuando arrancamos o iniciamos el ordenador se encarga de gestionar los recursos del sistema informático, o sea, se encarga de iniciar el sistema informático y testear el hardware, o sea, los dispositivos de hardware, y cargar el sistema operativo es la BIOS. Lo que aquí venían diciendo luego, permitiendo la comunicación entre el usuario y el ordenador, y no, eso es el sistema operativo. Pero antes de que esto empiece a funcionar, tenemos la BIOS, que se encarga de comprobar que todo va guay, y cuando va guay, hace pum, venga, y le da el control al sistema operativo, ya puede seguir todo. Así que 37 sería la B, voy a seguir leyendo. ¿Administrar el uso de la RAM? No. ¿Gestionar la entrada y salida de las operaciones del microprocesador? No. 37, la B de Barcelona.
Y hasta aquí la corrección de las 37 preguntas relacionadas con informática básica de todas las convocatorias del Estado, tanto de auxiliar como de administrativo, de todos los cuerpos, tanto en cuanto sean de acceso libre, estabilización y promoción interna, desde el año 2015 hasta el septiembre de este mismo año. Hay un examen que falta por publicar, que es el examen de convocatoria extraordinaria de auxiliar. Aquí también están incluidas, y en las de Windows, que también haremos más adelante, están incluidas las preguntas tanto de la convocatoria ordinaria, que me imagino que a lo mejor alguno de ustedes habrá visto, como el de administrativo de convocatoria extraordinaria, que también lo tienen ya en la plataforma, en la INAP, ¿vale? Y lo pueden hacer. Sin embargo, también había una convocatoria extraordinaria de auxiliar administrativo a la que había convocada una persona de la que todavía no han publicado el examen. Así que yo me supongo que lo que ocurrió es que como esa persona no se presentó, ese examen no se utilizó y por tanto no se publicó. Pero que había uno por ahí también que habría estado guay que lo pusieran para ya tener todavía más, ¿vale? A ver, tener un poquito más de fondo, por decirlo así. En cualquier caso, nada, repito, 37 que hagamos de corregir y cuando terminemos el de Windows, cuando terminemos el sistema operativo Windows, todavía nos quedan un par de semanitas, haremos las 101 preguntas de Windows que han aparecido en convocatorias anteriores y así con el resto de los temas. Poco más. Que tengan un fin de semana estupendísimo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.